siga allí en la presencia del Señor. Este es un tiempo bien lindo, ¿no? No sé, estos tiempos los permite el Señor. Damos gracias porque, como decía nuestro pastor, él debería estar en otro lugar, pero hoy por la gracia de Dios aquí estamos. Siga allí, cierre sus ojitos, vamos a seguir orando y pidiéndole al Señor que lo que Él trae en esta mañana. Papá, gracias te seguimos dando en esta mañana. Que este tiempo sea un tiempo de más comunión contigo, papá. De más búsqueda, de más deseo, de más anhelo por ti, Señor. Damos alabanza en esta mañana, Señor, porque tu propósito es bueno para con nosotros, Señor. Es ayudarnos, es alentarnos, es fortalecernos. Tu propósito, Señor, es bueno para con nosotros, Señor. Gracias por este lugar, gracias porque en medio de las dificultades podemos venir, unirnos y exaltarte, Señor. Gracias porque nada puede impedir que hoy nosotros, tus hijos y tus hijas, te adoremos, te exaltemos y te bendigamos, Señor. Gracias porque nos has dado la fuerza, gracias porque has estado con nosotros y estás, y gracias porque podemos esperar confiadamente que tú has de estar con nosotros siempre, Señor. Por eso queremos bendecir este tiempo, Señor, de tu palabra. Y yo me uno con mis hermanos a suplicar tu ayuda, Señor, a suplicar tu favor, a suplicar, Señor, que lo que tienes para este tiempo y lo que nos has venido dando esté dando ese fruto de tu Espíritu en nosotros, Señor. Nos tienes remando en esta palabra de que el fruto de tu Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad. Y hoy vamos a hablar de la bondad, Señor. Pero queremos decirte gracias porque aquí hay corazones más amorosos. Gracias porque esa palabra no ha venido en vano a tu vida y a la mía. Declaramos, Señor, que tu amor nos sostiene, que tu amor nos fortalece, Señor, para amar a mi familia, aún para amarme a mí mismo. Queremos corresponder a ese amor, Señor. Queremos disfrutar de esa paz que tú ganaste, Jesús. Todo lo que tú nos das es bueno. Yo hoy puedo, tú puedes decir, tengo esa paz en medio de los problemas que tengo, en medio de las dificultades. La paz que tú, Jesús, me da es una verdad en mi vida. Yo creo, Señor, que tú nos guardas en esa completa paz. ¿Cómo no darte gracias, Señor? Si lo que yo no pensaba vivir, lo he vivido y he pasado. He pasado por ese valle de sombra y de muerte, porque tú estás conmigo. ¿Cómo no darte gracias, papá? Si así se levanten olas, vientos, tormentas, tú me haces permanecer en esa paz que solo tú, Jesús, me puedes dar. Gracias. Gracias en esta mañana, papá, porque me he podido gozar sabiendo que hay circunstancias que no las sé, no las entiendo. Me he podido gozar, me he podido alegrar de que tú eres el Dios de mi salvación, que tú eres mi refugio, que tú eres mi pronto auxilio. ¿Cómo no darte gracias, Señor? ¿Cómo no darte gracias si tú eres el que nos ha hecho caminar hasta el día de hoy? Hasta aquí podemos decir que ha sido ese Dios Emmanuel, ese Dios con nosotros. Padre, muchas gracias en esta mañana. Gracias te damos en esta mañana porque tu benignidad, Señor, nos ha llevado al arrepentimiento. Tu benignidad nos ha llevado a ser misericordiosos, Señor. Nos has enseñado a perdonar como tú perdonas, Jesús. ¿Cómo no darte gracias si hoy nuestra vida camina en la libertad gloriosa que nuestro Señor Jesucristo ha ganado para nosotros? Gracias, Jesús. Gracias porque tú eres nuestro libertador. Alabamos tu nombre en esta mañana, Señor, y te bendecimos. Te bendecimos, Señor, porque nos has enseñado a esperar en ti, a desarrollar la paciencia, Señor. Y hoy te seguimos pidiendo perdón por las veces que hemos sido, Señor, apresurados, por todas esas cosas que han hecho menguar nuestra fe, nuestra confianza, nuestra esperanza en ti. Declaramos que en esta mañana pues tu propósito bueno sigue para con nosotros. Que ese fruto de tu Espíritu en nosotros tú lo estás haciendo producir, Señor, el fruto de tu Espíritu en nosotros, porque sabes que lo necesitamos.
porque ese es tu propósito, Señor, porque esa es tu voluntad. Padre, aquí están nuestros corazones. Declaramos tu palabra sembrándose aquí en nuestro corazón y dando el fruto que tú quieres, Señor. Padre, muchas gracias en esta mañana por la libertad que nos da tu Santo Espíritu, por la libertad que nos da, porque donde está tu Santo Espíritu, allá hay libertad. Gracias, Señor. Gracias, Padre de la gloria. Bendecimos y alabamos tu santo y precioso nombre. Denle un aplauso al Señor porque Él está aquí, Él es precioso, Él está con nosotros. Gracias, una vez más damos el saludo a nuestros hermanos que están allí en Zoom. Y creemos y confiamos en nuestro. ¿Cuántos están confiados en Papá Dios? A ver, de verdad que nuestra confianza, nuestra esperanza, nuestras expectativas están en Él. Entonces este mes nos corresponde este fruto del Espíritu, que es el amor que se manifiesta en la bondad. En este mes de julio vamos a estar hablando acerca de lo bondadoso, de ese fruto que produce solo el Espíritu en nosotros. Bondad. La pastora nos hablaba acerca de la benignidad y aprendíamos dentro de todo lo que Dios nos decía, de todo lo que Dios nos da. Yo aprendía que la benignidad es misericordia, aún hacia nuestros enemigos, porque es así, o sea, usted poder amar a alguien que no le hace bien, que le hace daño, que nos lastima, pero el Señor decía que por el fruto del Espíritu, la benignidad, era poder amar y bendecir a uno de nuestros enemigos, a gente que por esas cosas gratuitamente quiere lastimarnos y hacernos daño. Porque solo en el Espíritu Santo se puede vivir eso. Para Dios ayudarnos a guardar nuestro corazón, dice, leíamos en estos días, el Señor le dice, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. El Señor quiere guardar nuestros corazones de dar cabida al resentimiento, a estar ahí teniendo recuerdos, cosas que no nos van a ayudar. Entonces la benignidad, me quedé con esa parte de todo lo que Dios nos dijo, nos lleva a arrepentimiento, pero a tener misericordia de nuestros enemigos, de aquellas personas que nos hacen daño. Porque el Señor Jesús le decía a Judas, no, amigo, con un beso entregas al Hijo del Hombre, le llama amigo a alguien que lo está traicionando. Y no es fácil lo que Jesús estaba viviendo ahí, y de él lo aprendemos. Yo creo que esta palabra que Dios va a traer en este tiempo, a mí me tiene allí viviendo en esta palabra acerca de la bondad, porque para mirar la bondad Dios me llevaba al libro de Génesis. Yo quiero que usted esté conmigo bien atento al libro de Génesis, porque la bondad es algo que debe producir el Espíritu, y lo debe producir porque lo bueno que somos nosotros, separado del Espíritu, si no, entonces ¿para qué el Espíritu nos iba a dar bondad si ya nosotros somos buenos? ¿Entiende? El Espíritu da como fruto la bondad. ¿Por qué? Porque no la teníamos. Porque nosotros muchas veces nos apoyamos en una bondad nuestra. Yo estuve con alguien por allá y yo le decía, no, pero si es que ese hombre es bueno. Y de verdad mucha gente se aparenta buena. Pero cuando a Jesús le dijeron, maestro bueno, él dijo, ¿bueno quién es? Solamente Dios es bueno. Y aunque Dios sea solamente bueno, Dios quiere que a través de su Santo Espíritu, escuche bien, en usted y en mí se produzca la bondad como fruto, y vamos a mirarla aquí. Pero para poder entender un poquito la bondad, vamos a mirar la parte opuesta de la bondad, que es la maldad. ¿Por qué hacemos cosas malas? ¿Por qué? Y esa pregunta yo sé que el Señor aquí nos va a dar un poquito más de explicación. Dice el libro de Génesis capítulo 6. Libro de Génesis capítulo 6, está ahí con letra negrilla, allí mi Biblia dice la maldad de los hombres. Y le leo allí pues en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, aconteció, versículo 1 del capítulo 6 de Génesis, aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijos, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres escogiendo entre todas. Y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años.
Y antes de seguir con la lectura, aquí hay algo que el Señor toma como decisión. Dice, no va a contender mi espíritu ya con el hombre porque él es carne. Y era esa parte que el Señor quiere para que entendamos el fruto del espíritu, que está allí también en la carta a Gálatas, la lucha que hay entre la carne y el espíritu. El Señor le está diciendo allí, en este libro de Génesis, que no podía contender. El hombre tenía una carnalidad y no estaba viviendo una vida en el espíritu como él, porque Dios es espíritu. Y le pone límites en cuanto a su tiempo de vida, pero lo que el Señor está diciendo, aquí yo estoy como, no diciendo rompiendo, porque Dios siempre tiene misericordia, pero es imposible. Dice la palabra que sin fe es imposible agradar a Dios. Y hay cosas que es imposible si usted y yo no las creemos. ¿Usted entiende eso? Porque la fe es espiritual. La fe es espiritual. La fe dice que es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que yo no veo. Y así dice el Señor, o sea, yo tengo que saber que Dios tiene planes y propósitos para mi familia, para mi casa, para esta congregación, por fe. Y eso es espiritual. No, pero hermano, mire que no tenemos local y bueno, usted se puede llenar de argumentos. Pero la fe es espiritual, lo que le quiero decir. Y Dios le está diciendo allí en esta escritura que no va a contender dice allí, no contenderá para siempre. No contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne. Mas serán sus días 120 años. Y luego aquí en la lectura nos amplía un poquito ese porqué. Dice, había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres y les engendraron hijos, estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Y aquí ya viene lo que Dios me ponía, cómo explicar esta palabra, y no solo explicarla, sino por qué el Espíritu tiene que producir bondad en usted y en mí. Dice el versículo 5, y vio Jehová, ¿qué fue lo que vio Jehová? Ahí está. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra. Y en ese contexto de Génesis, Génesis significa origen, y había maldad. Porque el hombre había pecado, el hombre había desobedecido a Dios. Y esa desobediencia sencilla empezó a fluir a tal punto que Dios ya aquí se pone a mirar y dice, pero ¿cómo se ha vuelto el hombre que yo he creado? Ya Dios se detiene a mirar al hombre y dice, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente al mal. Y desde ya le digo, amado, porque es así, no para que nosotros desconozcamos la obra de Cristo, porque el Señor ha hecho una obra perfecta y plena en usted y en mí, pero para que entendamos que ese caminar del pecado empieza a producir en nosotros, así como el Espíritu Santo hoy transforma nuestro carácter y nos renueva, nos hace nuevas criaturas. Cuando las personas se alejan de Dios, cuando hay distancia, cuando no hay comunión con Dios, el pecado empieza a afectar nuestra vida. Y la gente cada vez, yo conocí a alguien, un niño por mi barrio, era juguetoncito, era tan que cuando jugábamos las banquitas yo lo ponía ahí y le decía, tú te paras ahí. Y él se paraba porque a nadie le gustaba hacerse en el puestico querían era correr detrás de la pelota. Y ese niño era tan inocente y luego se volvió tan malo. Yo lo vi pegarle puñalada a gente aquí en el cuello así, de lo malo que era. Mataba a la gente, se volvió malo. Y decía, ¿cómo alguien así llegó a volverse un asesino? Y es que el pecado, hermano, cuando usted lo ve de una manera, si no se atiende, usted ve que gente hoy en día, hoy vemos, por ejemplo, los pecados de hoy no son los mismos de décadas pasadas. Uno ve ahorita por internet, pero ¿y qué ha hecho este hombre? Y se ha metido por aquí, se ha hecho pasar por un niño y ha hecho una atrocidad con una niña. O sea, el pecado, cuando no es cortado, empieza a multiplicarse. Cuando usted y yo no atendemos el pecado, eso coge fuerza. Y es lo que Dios está viendo aquí. Dice que, y vio Dios que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos y las intenciones del corazón de esa gente
era de continuo solamente al mal. Y aunque está registrado allí para el libro de Génesis, Dios quiere eso, que nosotros entendamos que hay maldad. Y vamos a mirar la parte de lo que ya sabemos, el origen de ese ser que nos quiere poner en contra de Dios, que no le creamos a Dios. Y yo no quiero hablar mucho de ese personaje, pero está en la Biblia. Jesús habló de Satanás. Pero aquí dice que esa generación, escuche bien, esas personas que Dios había creado a raíz del pecado ya están en una cantidad de maldad, en un grado de maldad que llevan a Dios. Dice, y se arrepintió, versículo 6, y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra y le dolió en su corazón. El corazón de Dios dolido a causa de la maldad del ser que Él ha creado. Por eso yo quiero que desde esta perspectiva usted entienda por qué el Espíritu Santo tiene que venir y producir amor en nosotros y producir la bondad. Porque es que sin Dios nosotros sí tenemos unas obras que vamos a mirar, pero esas obras no son como Dios las quiere. Es lo que vamos a separar aquí. Hay gente que no conoce a Dios, hay gente que está sin Dios, pero vamos a contemplar aquí también los que venimos caminando con Dios, porque vamos a ver al pueblo de Israel que estaba en la promesa, veía las señales y sin embargo se comportaban de esa manera. Eso lo dicen los profetas. Esta maldad del hombre Dios la juzga, ¿no? Dice, y dijo Jehová Dios, versículo 7, raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, porque me arrepiento de haberlos hecho. Dios dijo, esto no es lo que yo quiero. Hay cosas, ponerse a ver el hombre que Él había creado, que lo creó, bueno, uno ve allí la narración del Génesis, y creó Dios los cielos y la tierra y separó las aguas, y dice al final, y vio Dios que eso era bueno, porque nuestro Dios es bueno. Y Jesús dijo, el único bueno es Él. Y muchas, mire, es tremendo porque yo conozco gente que se le ha muerto a alguien ahí muy querido allí en Mojácar, y me decía, Dios es malo, hermano, Dios mató a mi mamá. Digo, pero ¿cómo dices eso? Y él no podía perdonar que su madre se le hubiera muerto. Y para mucha gente hoy Dios es malo. Por eso es que nosotros necesitamos dar lugar al Espíritu Santo y no solo hablar de la bondad de Dios, sino que nosotros vivamos en esa bondad, porque dice que nosotros debemos contrarrestar el mal ¿con qué? Con el bien, haciendo lo bueno. Y gloria a Dios que por su misericordia nos permite hacerlo. Pero esa maldad sigue ahí, esa maldad está hasta hoy. Con respeto hablamos porque así esta semana, este mes celebran el orgullo de estas personas que tienen su sexualidad de esa manera. Y aunque le respetamos y todo eso, nuestro Dios no aprueba eso. ¿Sí me entiende lo que le digo? Hay cosas que aunque estén ahí, no es lo que Dios quiere. Entonces, Dios nos ayude en esta parte, ¿verdad? A eso, a que lo que Dios nos está diciendo no viene solo por una enseñanza, por algo, sino por algo que es importante y determinante en tu vida y en la mía, no solo para nosotros, sino para mi descendencia. Yo le decía a mis hijas, si Dios no me hubiera rescatado del alcohol, yo tal vez me había muerto, o por el alcohol había conocido las drogas, no sé, pero lo más seguro es que hogar no tendría, porque el alcohol me llevaba a ser irresponsable, mala gente, porque yo no era el mismo cuando llenaba mi cuerpo de alcohol. Y hoy en día uno lo dice así, pero yo tengo, no todavía porque Dios me ha sanado, pero tengo recuerdos de mi padre que lo vi muchas veces mal, borracho, avergonzado de no ver a su papá, y con mi madre lo arrastramos así. Y ese fue el ejemplo que él me dio, y lo bendigo porque es mi padre, pero no son ejemplos buenos. Entonces, la bondad de Dios, escúcheme bien, que el Espíritu trae a usted hoy, es porque usted está cortando el pecado y la maldad en su familia para que eso no llegue allá. No es por otra, ay, no, yo voy a Dios y ¿cómo que si esto es determinante lo que Dios está trayendo hoy? Amorosos, llenos de benignidad. Ahora, pero ¿será que no hay nada más de qué hablar? No. Lo que Dios es el fruto, el carácter de Jesucristo, es porque van a llegar tiempos en donde vivir va a ser más difícil.
Si ahora mismo estamos con los niños en el colegio y las circunstancias se ponen más difíciles de enfrentar. Entonces se necesita gente más con el temor de Dios, más con la bondad de Dios para poder vivir en medio de una generación que solo hay es perversión. ¿Usted me entiende un poco lo que yo le digo? Por eso le partimos desde aquí, que Dios allí dijo, no, esto no. Y Dios la maldad, déjeme decirle que Dios con la maldad, diga conmigo, Dios con la maldad, nada. Dios tiene que juzgar la maldad y lo ha hecho. Por eso en nosotros a través de Cristo Él vino a ser el Cordero de Dios que quita el pecado. Tiene que quitar eso de nuestras vidas, porque no podemos caminar en el Señor con cosas que no le agradan a Él. ¿Usted entiende lo que yo le estoy hablando? Claro, Dios, ¿para qué envió a Jesucristo a quitar el pecado y yo allí mismo todavía con cosas? No, ese no es el plan del Señor. Entonces Dios juzgó aquí la maldad y esta palabra nos acompaña porque la maldad vamos a mirarla en el libro de Isaías capítulo 59, vamos a los profetas, libro de Isaías capítulo 59. Bendito sea el Señor. Isaías capítulo 59, aquí estamos, gloria al Señor. Porque es determinante, o sea, la obra que está haciendo el Señor en nosotros, vuelvo y le repito, es de vida o muerte. Porque la paga del pecado, ¿qué es? Es muerte. Y no está allí, pero se lo voy a... Dios le dice a Adán, mira, Adán, de todo árbol de este huerto tú puedes comer, pero de este no puedes comer. Porque el día que tú comas de este árbol, ¿qué le iba a pasar? Se iba a morir. Y sin embargo Adán comió de ese fruto. Pero Adán no se murió. Pero hubo una separación. Porque lo que Dios dijo es verdad. Una muerte espiritual, una separación en donde el hombre no tenía una relación con Dios. Y estar expuesto a no tener una relación con Dios es estar usted expuesto a que le llegue de todo. Yo he estado con doctrinas de gente que cuando las escucho hablar yo le digo, estése quietico ahí, no me hable más. Porque hay gente que habla unas cosas y digo yo, Dios mío, ¿estos de dónde salieron? Y son doctrinas dice, miraba por ahí que vendrá un tiempo de apostasía, lo decíamos ahí, un tiempo de apostasía en donde la gente escuchará a espíritus engañadores, a doctrinas de demonios, una cantidad de cosas que pueden llegar a usted y a mí. Y si usted no tiene el fruto del Espíritu para retener esa bondad, pues nos exponemos a estar haciendo cosas que no le agradan a Dios. Y aquí el profeta Isaías en el capítulo 59, este capítulo es precioso, dice así, confesión del pecado de Israel. Isaías 59, leo así, dice la palabra del Señor. He aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Y aquí el Señor ya incluye que junto con el pecado, escuche bien, hay esta palabra, las iniquidades, que también tiene que ver con la maldad. Y yo por esas cosas, mire, hay gente que ha cometido delitos y entra a la cárcel por abusar sexualmente de una mujer. Mucha gente ha ido a la cárcel. Y están en la cárcel, pagan su condena, salen y vuelven y lo hacen. Porque ese acto que hicieron, pues según la justicia, 10 años, yo no sé cuánto, fue pagado su pecado, pero la maldad estaba en ellos. Y la persona que tiene maldad, tarde que temprano, si no la atiende, eso tiene que atenderlo, va a salir. Por eso es que esta obra del Espíritu Santo en nosotros es el que está trayendo santificación a usted y a mí. No es que nosotros, soy santo y ahora el Espíritu Santo puede venir a mí, no. Yo estoy así, el Espíritu viene y me santifica y me dice, sí, Javier, tú eres así, y me convence. Por eso me santifica.
La obra del Espíritu Santo, porque yo recuerdo que mi esposa me decía, usted es así, y por aquí me entraba y por aquí me salía. Pero cuando el Espíritu me dijo, sí, es que usted es así, mijo. Usted tiene este problema. Y cuando usted el Espíritu le argumenta, por eso nos convence, usted es así por esto, por esto, por esto. ¿Quién es usted para contradecir al Espíritu Santo? Por eso es que nosotros cuando nos vemos ahí, vemos la necesidad, porque uno cuando peca, uno justifica su pecado. Y uno lo defiende y no es así. Si yo trabajo, yo tengo derecho a tomarme unas copitas, hombre. Si yo trabajo, tengo derecho a tener 2 mujeres. No me mire así. Hay mujeres que trabajan y dicen, pues que yo trabajo y tengo derecho a salir de fiesta. Y esa justificación es del pecado. Por eso yo sé que el Espíritu nos va a ayudar a atender esta parte. ¿Para qué? Para que la bondad del Espíritu usted la pueda entender cómo es la bondad que el Señor quiere. Porque vuelvo y repito, uno le pregunta, no, si es que yo no mato, hermano, yo no robo, yo soy bueno. Yo he hablado con gente que me dice, eso es para la gente mala, mijo. Vaya, háblele a los malos, que yo soy buenito. Yo soy tan buena. Mira, yo recuerdo una escena, nosotros íbamos a un lugar, se llama Cotolengua, allá en mi ciudad, y allá le íbamos a llevar, había un pabellón de huérfanos y un pabellón de ancianos. Íbamos en Navidad y les llevábamos arroz con leche. En Navidad y eran abuelitos que su familia ya no los quería y allá vivían. Y para alegrarle la Navidad yo iba allá y yo veía a esos abuelitos. Yo iba con mi jefa que me compartió el evangelio. Pero le quiero decir que cuando yo salía entró un hombre en una camioneta. Esa camioneta último. Y un poco de regalo y bajó sus hijos. Y él llegó ahí abajo y a los hijos iban y llevaban los regalos. Y yo digo, ¿qué es esto tan bonito? ¿Qué es esto tan elegante? Un padre con recursos enseñándole a un hijo a hacer cosas buenas. ¿Usted cree que está bien eso? Sí. Pero esa bondad, yo no sé cómo era la vida de él y quiero que sea buen padre. Pero le quiero decir que el Espíritu Santo aquí en esta palabra está separando a ese pueblo y diciéndole que las maldades, las iniquidades y los pecados son 2 cosas que están en nosotros. Nosotros no pecamos porque, mentí, se me cayó una mentira. No, usted no se le cayó la mentira. Usted y yo por ejemplo, yo lo puedo decir, yo era mentiroso por naturaleza. Yo era el artista hábil de mentir. Y entonces no eran mis mentiras, era esa maldad que había, la capacidad de engañar a la gente. Eso es algo que desarrollan los malos. ¿Cómo es que le llaman aquí? Los timadores. Hay gente que te habla y uno dice, es que me está hablando que me tiene con... Y mentiras, son mentiras. Porque esa es la iniquidad del ser humano. Y el profeta Isaías le está diciendo al pueblo de Dios, tus maldades y tus pecados han hecho división entre Dios y los hombres. Entonces, esto se lo estoy diciendo para que usted vea la convicción de por qué el Espíritu Santo tiene que producir la bondad en nosotros. No me voy a detener, vamos al Salmo 32. Salmo 32. Bueno, allí en Génesis 30, en Isaías 59 habla más de esa iniquidad. Pero yo voy a ir aquí a la vida del profeta, del salmista David. Y él le dice al Señor eso, ¿no? Bendito sea el nombre del Señor. Gloria al Rey. El Salmo 32, siervo, por favor. El Salmo 32 es un salmo precioso y el Señor allí a través del salmista trata de hablarnos también de esta parte. Gloria al Señor. El Salmo 32 es un salmo donde David se presenta delante del Señor y le dice la dicha del perdón. Salmo 32 dice así la palabra. Dice, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Aquí le llama transgresión. Dice, bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de ¿qué? De iniquidad. Y esa palabra que utilizó Isaías ahora la usa también aquí el salmista David. La iniquidad. Y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedad de verano.
Versículo 5 dice, mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Y es que cuando nosotros vamos al Señor, muchas veces, Señor, yo hice esto malo, Señor. Y verdad que lo malo hay que confesárselo al Señor. Yo recuerdo una vez una sierva, y esto lo cito siempre como la sierva fue y quería hablar con el pastor y el pastor no estaba y me dijo, es que yo necesito hablar con alguien. Y digo, ¿qué pasó? Y yo no, pues el pastor no está, pero el hermano Javier lo puede atender. Y me dice, digo, ¿qué te pasó? Y me dijo, no, lo que pasa es que estábamos dando una clase, teníamos alumnos y les dábamos clases. Y en la clase el chico se me acercó, un chico más joven, y me dijo, ¿usted no será que me puede dar esa clase personalizada, solas? Y le echó un piropo, una flor en mi país a las mujeres, un halago. Y yo dije, pero en nuestra ciudad es muy normal que los hombres le echen flores a los hombres, a la mujer. El hombre le eche flores a la mujer. Pero dijo, ese no fue el problema es que me gustó lo que él me dijo. Y ella sintió, dijo, no, esto solo me lo tiene que decir mi marido a mí, yo soy casada, yo tengo que honrar a ese hombre. Porque muchas cosas empezaron por ahí. El compañero de trabajo, cómo estás de preciosa, cómo estás de hermosa. Y esos halagos y esas palabras terminaron en ¿qué? ¿Y ahora qué? Ahora ya no hay hogar, ya la dejaron, ni hijos. Pero por algo que ella en su sabiduría dijo, yo no puedo aceptar, tengo que confesar esto. Y dijeron, pues vamos a orar y que no, que trátalo bien y aclárale que no te hagas propuestas. Pero me entiende cómo son las cosas. Muchas cosas que parecen pequeñas tienen un mal final. Un mal final que uno ve, por ejemplo, el gobierno de la nación más grande de Estados Unidos y el presidente, ¿cómo llamaba? Bill Clinton, ¿no? Clinton con su secretaria, ¿qué pasó? Imagínese, el presidente de la nación de Estados Unidos, que se basan en la Biblia para gobernar esa nación, dice que él tenía perversidad con su secretaria. Y eso avergonzó a esa nación, porque el pecado avergüenza. Por eso es que necesitamos la bondad de Dios y alejarnos al pecado. No, Señor. Porque ¿cómo va a llegar la bondad de Dios si yo todavía alimento la maldad de mi pecado? Y es lo que David le está diciendo aquí a Dios. Le dice así: mientras que ayer se envejecieron mis huesos, mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad, confesaré mis transgresiones a Jehová. Y versículo 5 parte B dice: y tú perdonarás la maldad de mi pecado. Porque ese es el énfasis que el Espíritu quiere hacer. Cuando nosotros pecamos, no solo es el pecado, es la maldad que alimenta eso que está en nosotros, que el Espíritu Santo quiere tratar y santificarnos. Yo se lo digo con todo cariño, había áreas en mi vida en donde yo tenía que huir, yo tenía que andar corriendo. Porque es mejor que digan por aquí corrió y no aquí quedó el negro. Pero hoy, para la gloria de Dios, yo puedo estar delante de cosas que antes dominaban mi vida y Dios me ha bendecido. Ya no tengo que correr. Porque esa es la obra del Espíritu, que usted pueda estar. Hay gente que está así: me como esta pizza, me como esta pizza, no me la como, y terminó comiéndose la pizza. Y no querían comer. Ay, eso es malo, hombre, eso te produce colesterol, hombre. Ay, no, eso está. Venga el cuchillazo y para adentro. Y no queríamos. Con la alimentación así: yo no quiero eso, yo no quiero eso, yo no quiero eso, yo no quiero eso, yo no quiero. Y ese no quiero terminábamos atendiéndolo. Ya lo digo yo, que decía: yo no bebo más. Y eso lo decía el lunes: yo no bebo más, yo no tomo más. David, no tomamos más. Día jueves la llamada: Javier, día viernes. Ahí quedaba, hasta ahí me quedaba él nomás. Yo después ya todo avergonzado, irresponsable. Viste la plata del arriendo. Y uno, ese alcohol tan rico que la pasé. Luego preste dinero, un desorden. Tenía que darle la cara a mi esposa, me miraba y miraba así. El pecado avergüenza. Por eso nosotros nos reímos ahora, pero David le está hablando aquí a papá y le está diciendo eso: perdona la maldad de mi pecado. ¿Por qué? Porque David, ¿qué hizo? Recuerde, él está como rey, ¿no? Ahí en Samuel.
y resulta que está la mujer de Urías bañándose y él se queda mirándola. Uy, pero rey, ella es casada, ella tiene marido. A mí no me importa. Esa mujer me gusta. Es que es casada, es un soldado de tu ejército. Me gusta. ¿Y qué hizo? Dígale que venga, que me atienda porque yo soy el rey. Y era David, el hombre conforme al corazón de Dios. Y conforme al corazón de Dios, él no podía. Y bueno, cuando ya pues queda embarazada ella y ya David detrás de ese pecado manda a matar a Urías. Si Urías, ese pasaje es precioso porque él manda a llamar a Urías. No imagine, mandar a llamar a la pareja de la que él está conquistando. Y le dice, vete a dormir con tu esposa. Imagine, él pasar por buenito, pero le digo que es a bondad de nosotros. Vaya, duerma con su esposa, o sea, vaya, tenga intimidad para yo quedar bien. Era el plan de David. Y Urías le dice, no, ¿cómo voy a ir yo a dormir con mi esposa si mi pueblo está en guerra? O sea, le está diciendo al rey que no había ido a la guerra, póngase las pilas que usted tiene que estar en la guerra, ¿usted qué hace aquí? Y el rey mirando lo que no tenía que mirar. Y la vio bañarse y dice que esa mujer era hermosa. Y él consumó su pecado y todo. Por eso este pasaje, póngame cuidado. Mi pecado te declaré y me encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová. Y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Segunda de Samuel 12:3 está ahí. ¿Por qué le digo esto? Porque David, aunque era un hombre que adoraba a Dios, él tenía luchas y áreas en sus áreas sexuales. Y yo se lo digo hoy con todo cariño para la iglesia de hoy. Nosotros tenemos que minar nuestra vida con la palabra de Dios para que ese mundo de tinieblas no alcance nuestra comunión con Dios. Por eso la bondad tiene que ver con yo le pregunto hoy, ¿cómo está su vida sexual? Y pregúnteme por la mía, dígame, ¿y cómo está la suya? Pregúnteme, hábleme, pregúnteme, pastor, ¿y cómo está su vida, hermano? Su vida sexual. Porque la pregunta para usted es la que el Señor le hace, ¿cómo está su vida sexual? Porque David adoraba al Señor, pero su vida sexual estaba ahí. Imaginen, no controlar unos deseos y lo llevó a cometer crímenes. Y queremos ser buenos y mostrar la bondad de Dios, pero hay que atender esta parte, me dijo el Señor. Atendamos la iniquidad, atendamos la maldad, porque la gente no peca porque, ay, hoy me levanté con frío, hoy voy a pecar. Eso está ahí. Yo hay veces le he dicho, Señor, en estos días me afiliaron a un grupo, cuando esos son, y ese grupo empieza un video de una manera, cuando de repente, ¡pim!, le dije, no, creo que sí, una palabra que no es la pastora, eliminado, no quiero ese grupito. No, ¿qué te pasó? No, yo no estoy obligado a ver lo que ustedes quieren. ¿Por qué le digo esto? Porque a mí la pornografía me afectó, me hizo daño. Yo estaba así, cuando iba a orar, yo era, Padre, no me salía ni una amén. Porque la pornografía te daña la mente. Y yo le decía al Señor, habla de la bondad. Pues esto es bondad, hermano. Porque aquí hay un siervo de Dios que amaba a Dios, que compuso todos estos salmos y quedó registrado allí que él le tomó la mujer a otro. El Señor pues nos sigue ayudando. Dice allí, yo dejo aquí mi nota. Es el capítulo 32 el Salmo 32 es precioso. Dice el versículo 7 y 8. Tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia, con cántico de liberación me rodearás. Le dice el Señor, te haré entender y te enseñaré el camino por el que debes andar, sobre ti fijaré mis ojos. Este momento en la vida de David no era fácil, pero él aunque había fallado, él había experimentado el perdón de Dios. Y esto es algo que usted, no solamente si el Espíritu lo redarguye a usted y a mí y hemos hecho cosas malas, no es para condenación. Porque el propósito del Señor no es condenar ni al mundo, ni a usted ni a mí. Pero que en esa convicción que tenemos, el Espíritu nos va a ayudar. Yo se lo digo por decir, me ayudó y me dijo, mijo, usted no necesita ver estas imágenes pornográficas para ser feliz sexualmente.
usted puede tener una felicidad sexual por fuera de todo lo que el mundo le da. Y esa palabra es verdad. Yo hoy se lo puedo decir, yo hoy soy mejor feliz sexualmente con mi esposa que antes. Que yo creía que era como yo arrastraba del mundo todo eso. Porque el mundo te alimentó con muchas cosas. Y uno ahora no quiere eso y uno lo dice, pero así resulta que estoy viviendo una vida espiritual de fe, pero con áreas que no he atendido. Yo conozco un matrimonio, mire, me ha dicho, hermano, vea, ¿qué pasó? No, hermano, que tengo la intimidad con mi esposo, lo atiendo perfectamente y luego cuando voy al baño, él está masturbándose en el baño, después de tener una intimidad conmigo. Y yo le digo esto porque aquí hay gente de fe. Y la vida sexual, si usted no la atiende, las tinieblas lo van a arropar. Y yo quiero, tenemos que fomentar la luz de Cristo. Eso es la luz de Jesús. Porque la luz del Evangelio va a seguir las tinieblas. Porque hoy en día hay muchas cosas. Hay gente que, mire, esta gente que está promulgando que sí, que puedan tener niños y toda su ideología, pues ahora hay en América, en Estados Unidos, los violadores, los pedrastras pidiendo derechos para abusar de los niños. Y los niños necesitan derecho a ser felices sexualmente. Yo puedo abusar. Oiga, estos tienen la mente pero pervertida. Y usted dirá, ¿cómo? Pues mire la noticia. Hay gente, su mente está tan pervertida que quieren aprobar cosas. Eso no es de Dios. Y así mismo usted en su matrimonio, ¿esto agrada a Dios, sí o no? Y yo recuerdo que mi princesa no vino hoy, pero muchas cosas Dios la usó a ella para corregir mi vida. Porque Dios la bendiga a ella. Y Dios bendiga a cada hermano y cada hermana suyo que le ayuda a corregir la maldad, hermano. Usted es responsable aquí de corregir la maldad de su hermano. Eso no está bien. Hermana, no, es que hermana, mire, con mi esposo por ahí oímos una sierva que decía que tener intimidad con el periodo era de Dios, eso era normal. O sea, hay cosas que, vuelvo y le repito, si no predicamos la luz de Cristo, las tinieblas van a llegar. Y esa bondad no va a estar por su vida en ningún lado. Nos vamos a creer buenos y resulta que la maldad está ahí, la iniquidad no está siendo atendida. Y aquí este siervo después, ¿sabe lo que le pasó a Salomón, su hijo? David se acostó con una y Salomón se acostó con 500 concubinas delante de todos. Porque el pecado que usted no atienda va a tender a reproducirse en sus hijos. Yo el otro día le decía a mi hijo, dije, papá, no. Y papi, eso que estás diciendo es mentira. ¿Por qué? Porque yo fui mentiroso, mi hijo. Y eso no es, tú no necesitas mentir. Y lo marqué. ¿Cómo te sientes? Mejor, papá, ya digo la verdad y me siento mejor. Porque uno al mentir se vuelve un artista, un hábil para mentir. ¿En dónde estás? Estoy aquí en la playa. ¿Cuál playa? Tú estás en ninguna playa. Y la mentira ya empieza a dominar tu vida. Hay gente, y eso no es de Dios, porque ¿quién es el padre de la mentira máxima? El diablo. Imagine usted alabando a Dios y diciéndole mentiras. Gloria al Señor. Yo quiero que ustedes le demos un aplauso al Señor por esta palabra. Démosle al Señor la palabra. Gloria al Señor. En el Salmo 51, pasemos allá al Salmo 51, también David dice lo mismo, ¿no? Dice esa nos lo compartía nuestra pastora también el otro día que predicaba de esta parte. Porque David, la vida de David, él no le ocultó nada y a través de los salmos le hablaba al Señor cómo se sentía y todo. Bendito sea el Señor. Dice el salmista, y ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. ¿Por qué le digo esto? Y que el Señor traiga hoy, Jesús fue a la cruz y perdonó nuestros pecados y perdonó también la maldad de nuestro pecado. Por eso la obra de Cristo es completa. ¿Para qué? Para que, dice la palabra, que Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado. Hay cosas que ya yo decía, Señor, esto ya no tiene por qué estar en mí, ayúdame. Y si yo no me rendía a eso, imagínese si yo sigo ahora perteneciendo a grupos que te manden cosas
perversas. El problema no está en ellos que te manden es en ti que te gusta, que lo permites. Dice que no haya idolatría en tu vida. El problema está en las imágenes, en los ídolos que están allá afuera. El problema está aquí en nuestro corazón que idolatramos las cosas. La idolatría está dentro de nosotros. Si idolatramos al esposo, a la esposa, si idolatramos nuestros hijos, si idolatramos nuestro estudio, si idolatramos y no le damos el lugar a Dios, pues eso es idolatría. Y él dirá, yo conocí a alguien que le hablaban de todo, como le hablaran de dinero, ese hombre se descomponía. Uy. No, Dios nos ayude en esa parte, porque una de las cosas que afectó al pueblo de Israel fue la idolatría. Por eso el Señor le hablaba, porque ellos ¿cómo llegaron? ¿Cómo terminaron? Adoraban a Dios, seguían la ley, pero tenían idolatría. Y eran rebeldes, y eran desobedientes, y tenían la identidad del pueblo de Dios, pero tenían una manera de vivir que no agradaba a Dios. Aquí David, en este salmo, le está diciendo eso al Señor. Dice, porque yo reconozco mis rebeliones, y mi pecado está siempre delante de mí. Y esto es algo, vuelvo y le digo, hermano, que es usted con el Señor. Yo tengo que decirle, Señor, el otro día le explicaba, sí, Señor, yo estoy celoso. Me ha picado ese bicho de los celos con mi esposa. Yo no confío en ella. Y yo le llamaba bicho y se lo contaba ahora con risa, pero eso fue horrible. Yo tener que desconfiar de mi esposa. Poneme el móvil, poneme las olas del mar que estás a la orilla del mar. Y yo mientras más quería acercarme a mi esposa, me dijo, no te quiero ni ver. Llegaba de su trabajo y yo estaba como Alejandrita, como espía ahí en Carbonera. Y ella no quería llegar a la calle. Y ella, ¿por qué no entra? Pues que va a entrar donde un hombre que no hago sino celarla. Imagínese este pecho que usted me ve aquí ahorita hablando, pero gloria a Dios que Dios me liberó de los celos. Gloria a Dios que Dios me liberó del alcohol. Gloria a Dios que Dios me liberó de la pornografía. Y usted dé gloria a Dios por todo lo que Dios lo ha libertado. Y cuide la libertad con que Cristo lo ha hecho libre. Denle un aplauso al Señor por eso. Cuide su libertad. Mira, hay gente que dice, ay, de aquí en adelante yo no quiero saber nada. No me cuente nada. Pero le pica. ¿Y qué fue que dijeron? Al fin, ¿qué? ¿Vas a dejar de estar escuchando lo que no? ¿Y qué dijeron? Y llama. Yo conozco gente que está viendo, voy a llamar a Colombia. Vea, le cuento que ese primo suyo, aquí está. Y son reporteros fantásticos, chismosos, a Venezuela, a Santo Domingo llaman. Usted se ríe, pero hay gente que vive de eso. ¿Por qué no? Entonces, ¿por qué necesitamos la libertad para caminar en la bondad de Dios? Porque hay cosas, se lo digo hoy, que tienen que quitarse de su vida y de la mía. Lo digo por mí también. Por eso esa iniquidad no puede estar ahí. Dios nos ayude. David le está diciendo eso pues a papá allí. Y él le pide, purifícame con hisopo, versículo 7, lávame y seré más blanco que la nieve. A mí me tuvieron que emblanquecer como Michael Jackson. Pero hay cosas que tienen que venir a limpiarnos. Y para eso, hermano, yo lo ayudo, lo animo, y más que lo animo, lo exhorto. Usted no se pierda los tiempos de la palabra de Dios, porque esta palabra es la que le va a limpiar esa iniquidad en usted y en mí. ¿Cuántos dicen amén? Claro, usted, ¿por qué no cambia? No, el mismo, usted es la misma con la misma, y va a ver el registro, no. La palabra no lo está limpiando, no lo está santificando. Jesús oraba, Padre, santifícalos en tu palabra es verdad. Y no, la palabra, eso, ay, no, la pastora como demora, no. ¿Y cómo va a llegar la santificación a su vida y a la mía si no nos exponemos a la palabra? Por eso necesitamos que el Espíritu, hay veces yo estoy cansado y digo, Señor, no me va a levantar. Javier, el Espíritu Santo, Javier, a ver que se levante, porque hay cosas que muchas veces se hace una violencia espiritual máxima. Como no se levante, atiende a sábana, a la sábana. Ahí, ¿qué pasó? No, me quedé ahí roncando. Pues rica la cama, ¿no? Pero no, amado, yo lo animo en el nombre de Jesús. Vuélvase desesperado por la palabra.
Vuélvase apasionado por Dios. Esta palabra es espiritual y nos limpia y nos santifica. Y yo puedo decir cosas que Dios me ha llevado a dejar atrás por eso. Y es lo tremendo, ¿sabe por qué? Porque es que el pecado en usted y en mí, para que usted me entienda, el pecado produce contaminación, produce corrupción en usted, lo va a decir así de esa manera. Cada vez que usted y yo pecamos, ¿sabe qué le dice el Señor a Adán allá en el huerto? Dice, por cuanto esto hiciste, por cuanto me desobedeciste, maldita será la tierra por tu causa. Cada vez que usted y yo pecamos, traemos maldición a la tierra. Entonces, ¿usted cree que el Señor no se ha tomado la tarea de perdonarnos a través de Jesús, de darnos su Santo Espíritu para santificarnos, para que nosotros con el pecado, así como Dios aborrece el pecado? Diga conmigo, yo también, yo también. ¿Usted aborrece el pecado, sí o no? Papá, la foto. No, esto todavía no sé. Hermano, ¿usted aborrece el pecado, sí o no? Vamos, mejor, pastor, yo creo que falta el grito suyo y mío. ¿Usted aborrece el pecado, sí o no? Sí. Yo creo que en la predicación del tercer domingo tiene que gritarlo, hermano. El pecado no se puede amar. Sí, lo digo yo porque eso es como decían, eso es como la gente que le ofrece ventas a uno. Toca, ¿no? Y uno está ahí, ¿abro o no abro? Y como abro usted la puerta, le ponen el pie ahí en la puerta. Mire, ¿qué es que le estoy ofreciendo? Yo no quiero lavadora, Señor. ¿Qué es que le estoy ofreciendo? No quiero, pero como está ahí, usted tiene que atenderlo. Cuando usted le abre una puerta al pecado, tiene que atenderlo. El pecado, porque sabe que a usted y yo tenemos naturaleza pecaminosa, que necesita ser santificada a través del Señor para que usted sea bueno. ¿Cuántos queremos tener la bondad del Señor? A ver, claro, yo quiero ser bueno como mi papá. Yo quiero agradar a Dios. Javier, hay veces hoy, Señor. Y menos mal que Dios ha dejado el camino del arrepentimiento. Digo, Señor, perdóname. Y me dice, no me sirve. Me dice el Señor, no me sirve. No me sirve como tu vergüenza no me sirve. Quiero que cambies. Digo, sí, Señor, ayúdeme pues, porque hay veces el pecado puede más. Por eso dice, no reine pues el pecado en vuestra vida. Porque hay cosas que nos superan. Pero el Señor está ahí para ayudarnos, para que esa obra de Cristo nos lleve y nos presente hoy, que el Espíritu Santo venga y dé el fruto. Ay, cómo ha cambiado usted, ¿no, hermanito, hermanita? Ay, cómo ha cambiado, como era. Y ya no, imagina, ya no son las conversaciones de la esposa así del esposo. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo va la familia? ¿Y tu marido? No, mija, usted viera lo que me tocó. O sea, esto es un ejemplo, las conversaciones de la esposa con las amigas. No, estoy que lo devuelvo a la mamá, estoy que lo devuelvo, no lo aguanto. Pero qué lindo cuando anda una esposa por ahí. Usted viera cómo Dios me ha bendecido a través de ese hombre. Usted viera que ese hombre que yo de verdad, Dios es bueno, cómo lo ha transformado Dios. Han valido mis oraciones. ¿Cuántos oran por el marido? Ahora que venía para acá me dijo mi esposa, yo he orado por ti para que tengas un mejor empleo y te den 2 días. Y tú ya los tienes, ahora ora por mí así. Y me redarguyó el espíritu, me dijo, yo tengo que orar por mi sierva, por mi princesa. ¿Cuántos están comprometidos a orar por su esposo, por sus hijos? Uy, de verdad se lo digo en el nombre del Señor. Necesitamos de nuestras oraciones. Los esposos necesitamos de las oraciones de nuestra esposa, y las esposas necesitan las oraciones, las parejas, los hermanos. Ore por los hermanos, ore por la hermana Máxima, ore por el hermano Javier, por la hermana Luz, ore, porque a nosotros nos sostiene el Señor con su poder, pero a las oraciones de los santos, ¿no? Mi madre, cada que llamo a mi suegra, yo sigo orando por usted, mijo, así no me llame, yo oro por usted. Y hay gente que se la tiene jugada así. Oramos por José Luis, sí o sí. Sí, hay gente que está determinada en orar por uno. Yo una vez, doy el testimonio, una vez estuve en un evento en mi ciudad, en un auditorio muy grande, y yo trabajaba en un almacén, en una tienda, y él me veía hacer un poco de cosas, trapicheos ahí, cuando yo era más torcido que un bulto de alambre, yo era más... Y él era conocedor de la palabra, pero él no me compartía.
pero yo sé que él oraba por mí. Y él me veía, yo para aquí, para allá, y yo así. Cuando yo en ese evento con corbata y todo, cuando me ve saliendo ahí, él iba entrando y me dice, yo sabía que un día tú ibas a llegar a los pies de Cristo. Ese hombre me vio como yo era antes y luego me vio ahorita y yo ahí. ¿Y ahora qué, Javier? Y yo todavía tenía esas luchas, pero daba gloria a Dios. Y yo sé que Dios puso a ese hombre para que viera lo que Dios ha hecho por nosotros. Y que yo sé que los pastores fueron allá a Cartagena. ¡Qué bien! Ahí están los siervos del Señor. Qué bueno es que usted testifique. Pero imaginen que lo vean a usted. Gloria a Dios, hermano. El Señor lo bendiga. Yo, uy, ¿eso qué? No, Fran. Gloria a Dios. Dame si uno. ¿Eso qué es? ¿Cuál gloria a Dios? Decía mi esposa, estoy en el hotel aquí y viene el esposo con su esposa. Y luego yo no sé para dónde la manda y cuando el mismo hombre con otra. Y digo, este es un olímpico, o sea, este es un campeón. O sea, viene, atiende a la esposa y luego la esposa se va y luego viene la otra. Las mismas vacaciones para las dos. Uy. Gloria al Señor que no. Gloria al Señor. Hermanos, el propósito de esta, digamos, como introducción a eso, la bondad de Dios, usted se ríe ahora, pero ¿usted cree que Dios va a usar vasos sucios? Ahí me toca lavar la loza porque mi esposa se fue. Y hay veces me hago un café, yo digo, no, aquí yo no me pongo un café, yo tengo que limpiar eso. Y nosotros anhelamos servir al Señor. Y servir al Señor, que seamos vasos limpios, para que el Señor nos use. Y yo se lo cuento hoy así como a manera alegre, pero fue una vergüenza para mí el alcohol. Una etapa que solo la recuerdo para la gloria de Dios, pero me porté mal, esa maldad, esa iniquidad. Yo digo, Señor, yo no quiero eso. Ni nada que avergüence a papá, porque quiero la bondad de Dios. Pero para eso tengo que disponerme. Imagine la bondad de Dios en medio de la maldad suya. Entonces Dios dice, bondad con maldad no se puede. Porque Dios es santo, Dios es bueno. Y hay veces queremos, Señor, lo santo tuyo con un poquito de la montonera mía. ¿Cuál montonera suya y mía? Eso no se puede. Sea santo como yo soy santo y yo lo hago bueno. Ese es el propósito del Señor. Yo no puedo, ¿cómo que no puedes? Porque es en tus fuerzas, pero si te rindes a mí, yo hago producir ese fruto en ti. Y uno sí puede cambiar. Y uno sí puede honrar al Señor. Yo sé que el Señor está obrando y no le estoy diciendo esto para condenarlo, porque si el Señor no lo condenó a usted y a mí, pues mucho menos yo no vengo a condenar, pero quiero traerle esta palabra en ese propósito. Hay una maldad y usted dice, mire, muchas veces llega el esposo, ¿no? Y le habla, mira, y se pasó con ella y me hablo de la mía, me dice, uy, Javier, ¿cómo me hablaste? Y digo, ¿cómo te hablé? ¿Cómo tengo que hablarte? Me dice, me hablaste mal. Y según yo le hablé bien. Me dijo, no, me hiciste sentir mal, me comparaste, me desautorizaste. Y luego yo, uy, el Espíritu Santo, sí, mi hijo, se portó mal. Señor, perdóname. Y yo ahora enmiendo y corrijo eso. Pero hay cosas que en usted y en mí tienen que evidenciar la obra de Cristo, el obrar de Cristo. Que vuelvo y le repito, llegará y lo vamos a ver más adelante. Usted no necesita decir, ay, tan bueno, tan bonito. Eso, el ser bueno tiene que ser natural. Dice que Jesús, eso está allí en Hechos, dice que Jesús anduvo haciendo bienes a los hombres porque el Señor lo había ungido con el Espíritu Santo y porque Dios estaba con él. Cada vez que usted actúa, como vamos a mirar la bondad, no voy a empezar todavía, en Dios, es que usted evidencie que Dios está con usted. Esa es la verdadera bondad. Porque si no, ¿para qué la bondad de Dios si es que usted y yo somos buenos? Y yo lo digo porque el ser humano tiende a justificarse. Dice, hombre, yo soy bueno. Yo le decía, yo no te he tratado mal. ¿Cómo que no me has tratado mal? Si mira cómo me he sentido. Entonces, ¿qué? Tratémonos bien. Su hablar tiene que ser un lenguaje de reino.
un lenguaje tan profundo que el Espíritu te haga, es la persona, y se lo dije en amor y la persona se corrigió. Esa obra de santificación es tan profunda que su hablar tiene que llevar a cumplir la voluntad del Señor en las personas. Por eso doy gloria a Dios por todos los que me han hablado la palabra y todos los que me han testificado de esa palabra. Porque usted y yo, por ejemplo, a Dios, y Dios es espíritu, pero usted está viendo personas que temen a Dios. Y usted es ejemplo en su casa, ejemplo para su familia. Yo sé que mi hija me conoce, pero ella ha visto muchos cambios en mí. Mami, hágame quedar bien. Pero ella ha visto mucho de eso en nuestro matrimonio. Ella ha sido testiga de muchas cosas en nuestro hogar. Y hoy está aquí buscando del Dios que yo también desesperadamente busco, porque ella sabe que la única esperanza está en Dios para ella. Es así. Usted tiene que evidenciar qué es eso. Dije, Señor, sí. Y un día, recuerdo que un día le dije, mami, dígame cuál es el brujo más experto o quién tiene la respuesta en mi vida, y yo dejo a Dios y me voy cuando usted me diga. Y recuerdo me dijo, no papá, esto no hay ninguno, el resto de aquí para un poco de mentirosos. Mentirosos porque fui donde los brujos y me robaron mi platica. Me engañaron. Pero solo Jesús nos dice la verdad. Solo Jesús nos puede ayudar a cambiar. Así es que quiero dejar esta introducción a este tema de la bondad en eso, hermano. Oremos para que el pecado sea cortado, porque el pecado está trayendo maldición a la tierra, a nuestra familia. ¿Qué hubo tu hermano? No, el mismo en el alcohol, la misma. ¿Y la niña qué? La misma inquieta, la misma traviesa. ¿Eso qué es? No es la voluntad del Señor. Y queremos que Dios nos ayude y queremos muchas cosas de Dios, pero queremos hacerlo a nuestra manera y vivir de cual. Eso no es la voluntad del Señor. Queremos que esos frutos de bondad se manifiesten, porque realmente nosotros somos esa tierra buena y el Señor siembra su palabra y Él vive en nosotros y a través de nosotros, dice la palabra por ahí, es el versículo, que hay obras que Dios preparó de antemano para que andemos en ellas. Pues esa la vamos a hacer con Él. Así es que, hermano, yo quiero dejarle esto, ¿no? Que usted, yo sé que Dios nos ha ayudado, yo se lo digo por mí, Dios me ha sacado el alcohol, yo nunca tuve drogas, pero me ha sacado de muchas cosas que a Dios no le agrada, pero aún me faltan muchas cosas. Y yo quiero agradar al Señor. Yo quiero ver la gloria de Dios en muchas familias. Yo quiero, digo, Señor, yo sé que tenemos tantos errores, pero ayúdanos, Señor, a que hemos clamado por nuestros hijos, por personas, por yo no sé, tanta gente. Pero Dios a usted lo está haciendo prevalecer en la luz de Cristo para que brille en usted y en mí. Y usted hoy, así seamos muchos, porque así nos declaramos, esta ciudad sea bendecida y muchas familias, porque la iglesia del Señor se sostiene en Jesús, se sostiene en la obra de su Santo Espíritu, se sostiene en su palabra que es verdad. Por eso yo le animo a que usted cierre sus ojitos ahí y vamos al Señor a decir. La palabra dice allí en Hechos que si no hay arrepentimiento no vendrá ese don, ese regalo del Espíritu Santo. Que junto con esa obra preciosa del Espíritu Santo usted y yo seamos conscientes no solo del pecado, sino de la iniquidad y de las consecuencias de la maldad. Hay gente que hoy fuma y dice, no, pero es que en la Biblia no dice que fumar es malo. Cierre sus ojitos ahí, levante sus manos y usted preséntese delante del Señor, del único que puede ayudarlo a usted y a mí. Que nuestra presentación sea delante de Él y le digamos, Señor, ayúdame con mi sexualidad, ayúdame porque sí tengo luchas en mi vida, Señor. Ayúdame, clame la ayuda del Señor, supliquemos la ayuda del Señor. Muchas cosas que están en los planes de Dios, déjame decirte, van a depender del poder de Dios, de su palabra, pero de tu testimonio. Muchos pasos de gente que viene caminando hacia el Rey, a ser parte del reino de los cielos, depende del testimonio de tu vida y de la santidad y la consagración que tú tengas para el Señor. Por eso en esta mañana, Señor, nos presentamos delante de ti, papá, y nos hemos expuesto a tu palabra.
David así se lo dijo: Señor, tú perdonaste la maldad de mi pecado. Porque sí, Señor, sí, Señor. Es en ese arrepentimiento genuino y verdadero donde el Señor va a obrar y donde Él se va a glorificar. No para condenarnos, no para avergonzarnos, sino para mostrar su gloria, para mostrar que Él es poderoso, que la obra de Cristo es perfecta, que tú y yo sí podemos cambiar, sí podemos mostrar la bondad de Dios, que el Espíritu sí está produciendo ese fruto en ti y en mí. Si eres más paciente, si eres más benigno, si lo eres, si tienes más amor, sí. Padre, en esta mañana damos gracias por tu palabra. Damos gracias, Señor, por el espíritu de tu palabra. Y suplicamos tu ayuda, Señor. Has bendecido tanto nuestras vidas, pero esa bendición fue a partir de perdonar nuestro pecado, Señor. Cuánto tiempo estuvimos rendidos allí, humillados, esclavos de Él, pero tú has venido a libertarnos, Señor. Gracias, Padre, gracias porque por tu Espíritu ha venido el poder tuyo a nosotros para aborrecer lo malo, para quitar de nuestra vida lo que a ti no te agrada, Señor. Hoy junto con nosotros presentamos nuestra familia. Presente su casa, amado, amada. Presente su casa, porque el propósito de Dios no solo es contigo, es con tu familia. Dios ama tu familia, Dios ama tu casa. Por eso la luz de Cristo está en ti. Por eso la luz del Señor está iluminando tu vida. Y todas las tinieblas están saliendo. Hay oscuridad que está saliendo porque tú estás reteniendo la luz de Jesús en tu vida. Padre, gracias. Gracias en esta mañana porque me estoy preparando para vivir en esa vida de bondad que tú tienes preparado para mí. Gracias, Señor, porque soy templo de tu Santo Espíritu y tú puedes morar en mí. ¿Cómo no darte gracias, papá? Gracias. Gracias porque tu palabra me está limpiando. Dele gracias al Señor por la palabra, porque la palabra de Dios viene limpiando tu vida y la mía. Sí estás cambiando, tú sí estás siendo transformado. El poder de Dios sí está operando en ti. Eres nueva criatura. El Señor te ha creado para sus planes y propósitos en Cristo Jesús. Padre, muchas gracias te damos en esta mañana, Señor. Declaramos el espíritu y el propósito de esta palabra, Señor, en nosotros cumpliéndose, Dios mío. Declarando ese obrar sobrenatural tuyo en nosotros. Por eso confesamos que separado de ti no podemos nada, Señor. Damos gloria a tu nombre en esta mañana y nos declaramos y nos decretamos y nos proclamamos bendecidos a través de tu palabra, Señor. Padre, confiamos en tu ayuda, Señor. Confiamos en cómo tú nos ves, Padre. Nos ves nuevos, Señor, transformados para tu gloria. En el nombre precioso de Jesús. Denle un aplauso al Rey, que Él vive y reina. El Señor le bendiga, amado. El Señor le guarde.